Hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo podcast número 44, episodio del podcast desde el Polideportivo de Alcorcón y curiosamente ya entrando en primavera, hoy 18 de abril, Viernes Santo, eh, el zacate, el césped, como le llaman aquí, que anteriormente estaba todo quemado, café, ahora literalmente está mide como 30 centímetros, súper verde, el montón de pajaritos, el montón de flores, abejas y demás. Bienvenida a la primavera, honestamente mucho mejor para mí. Y con esto también, con esta nueva estación, una nueva oportunidad para la renovación de la vida, una vida que cada vez que estamos cambiándola, que estamos mejorando y que cada vez vamos hacia mejor. Siempre mejorando, nunca para abajo. Eh, y si alguna vez nos vamos para abajo, que es súper habitual también en todas las personas, pues volver a recuperar las ganas y volver a subir, que es lo importante. Chicos, recuerdan que en el episodio pasado les mencioné eh, cuál era la fórmula que nos dirigía rápidamente hacia, hacia nuestro objetivo, hacia una meta que queríamos lograr, que es la capacidad de aprender y la capacidad de aceptar el cambio. Esto se rige en una fórmula matemática, que simplemente es un producto o una multiplicación. Y justamente estas dos, la capacidad de aprender, se multiplica con la capacidad de aceptar el cambio. Esto determina qué tan rápido manifiestas tu meta. Eh, Justamente esto es importantísimo entenderlo, no es una suma tampoco, es evidentemente una resta, pero ¿qué pasa cuando por ejemplo, algo se suma eh, independientemente de cuál sea su cantidad numérica? Que si tenemos una alta capacidad de aprender, por ejemplo, y esta se suma con la capacidad de aprender el cambio, siempre vamos a tener un número alto. Imaginemos que la capacidad de aprender sea de un 90 y se sume a cero. Evidentemente va a ser súper alto el porcentaje, pero esto no es una suma, sino es una multiplicación. Si nosotros no tenemos una alta cantidad numérica de ambos, eso al final de cuentas va a dar muy bajo. Si nuestra capacidad de aprender es de cero, nuestra capacidad de de aceptar el cambio es de cero, todo va a resultar en cero. Nunca vamos a manifestar lo que queremos. Es por eso que esto es tan importante. Chicos, la capacidad de aceptar el cambio es aquella capacidad que tenemos de adaptarnos a las acciones que tenemos que realizar a día con día, eh, dependiendo de la meta trazada. Entonces, al final de cuentas, es esto, es lo que realizamos en el primer plano. Es esas acciones que escribimos en la noche anterior, que tenemos que hacer al otro día y que al final del día tenemos que haberlas cumplido todas. Esa es la capacidad de aceptar el cambio. Al principio va a ser más difícil, eso ya lo he comentado, mientras no tengamos palpado en la mente subconsciente lo que queremos, posteriormente va a ser mucho más fácil podernos adaptar a esto. ¿Por qué? Por lo que comenté ayer, ya las conexiones neuronales se van a haber dado para específicamente ir con todo hacia nuestra meta. Y la capacidad de aprender es la otra variable. La capacidad de aprender es, diría yo, que lo más importante, la capacidad de aprender siempre tiene que ir lo más arriba que podamos. Siempre tiene que estar lo más arriba numéricamente que podamos. Lo que pasa con esto es que hay mucha gente que dice, yo tengo altísima capacidad de aprender. Eh, muchísima gente. Y puede ser que sea cierto. Hay gente que tiene mucha capacidad de aprender, pero la capacidad de aprender, mientras estas personas comienzan a aprender más y más y más y llegan a un determinado nivel,
¿qué te digo? Llegan a, por poner una cifra X, 1 millón de euros anuales, su capacidad de aprender baja. Su capacidad de aprender ya no es la misma. Entonces se estancan en esa cifra económica. Se estancan y ojo, yo sé que muchas personas están diciendo, o podrían decir, claro, pero con 1 millón de euros anuales, ¿qué quiero yo aprender? Bueno, curiosamente la gente que llega más alto y que sigue y sigue y sigue ganando después de esto es porque nunca sacian su capacidad de aprender, siempre están dispuestos a aprender más y siempre saben que hay otras personas que saben cosas que ellos no saben. Siempre, siempre. Hay mucha gente que comenta que, que han tenido alumnos que al principio tenían una capacidad de aprender gigantesca, gigantesca. Llegaron, aprendieron, llegaron a un nivel alto y obviamente que no al nivel del maestro que les estaba enseñando, pero llegaron a un nivel alto y de ahí se estancaron y dejaron de aprender. Ya no se veían más aprendiendo porque pensaban que lo sabían todo, que ya estaban al nivel del maestro. Cosa que eso nunca sucede, ni siquiera el maestro mismo termina de aprender. La vida es un continuo aprendizaje hasta el final, hasta el día que nos entierran. Es un continuo aprendizaje. Y ojo, nuestra mente queda ahí porque el universo es mente, entonces tenemos que seguir en continuo aprendizaje, inclusive después de eso, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, es eso, nunca saciarnos de aprender, nunca pensar que ya lo sabemos todo, siempre saber que hay gente que sabe más que nosotros. Y nunca nos engañemos por la capacidad de aprender tampoco, porque nosotros inclusive podemos tener una alta capacidad de aprender en la mañana cuando abrimos el celular y nos empezamos a educar, por ejemplo, con algún podcast en YouTube o con algún libro en la mañana o lo que sea. Y justamente en esa mañana tenemos una altísima capacidad de aprender, pero pasa algo, pasan 2 horas, me distraigo, mi papá o mi mamá llega y me habla, o veo algún programa en las noticias o lo que sea, y ya en la tarde mi capacidad de aprender es muy inferior a la que tenía en la mañana. Es decir, hay que siempre intentarla mantener alto, pero muchas veces esto se da de forma inconsciente. Muchas veces nuestra capacidad de aprender decae en cuestión de horas. Por eso es tan difícil decir eso que te había comentado yo en el podcast pasado, de que hay mucha gente que dice, eh, uno les pregunta, una pregunta, ¿ya te leíste el libro de, no sé, por decir algo, el monje que vendió su Ferrari? Sí, sí, claro, me lo leí hace un montón de tiempo, me lo leí hace como 10 años. Obviamente estas personas es posible que se lo leyeron hace 10 años, pero si se lo vuelven a leer, van a interpretar el libro de una forma muy, muy, muy diferente a como lo habían interpretado en su momento, porque nuestra capacidad de aprender cambia en cuestión de horas. Ahora, ¿cómo no va a cambiar en cuestión de años? Evidentemente, si se lo leen, les va a parecer otro libro totalmente diferente, porque las experiencias vividas en ese transcurso de esos 10 años ha alimentado su experiencia de vida. Es obvio. Entonces les va a parecer otro libro, lo van a interpretar de una manera muy distinta. Y si se han educado y son personas conscientes en esto, ni para qué, obviamente les va a parecer diferente. Eso que les decía yo en el podcast pasado, si uno les dice, es que cambiaron el libro, ahora es otra editorial y le agregaron un montón de cosas, esas personas pueden llegar y decir, claro que sí, es otro libro totalmente diferente, cuando no, es exactamente el mismo libro, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ellos son diferentes. Y es eso que te digo, siempre la capacidad de aprender e intentar mantenerla arriba, 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 en el máximo porcentaje posible. Nunca bajarla. Si una persona llega y me hace un comentario, inclusive despectivo, o me dice algo de la manera no correcta, no intentar fijarnos en cómo la persona nos lo dice, que muchas veces eso es lo que nos hace actuar emocionalmente de manera defensiva, sino intentar decir, ¿será que esta persona, eso que me está diciendo tiene sentido? ¿Hay por dónde cogerlo? Intentar entender el qué me está diciendo la persona. Y si obviamente esa persona no tiene, como ya lo he dicho muchas veces, si esa persona no tiene los resultados que yo quiero, y ojo, si lo está diciendo de una manera poco
o sea, que se nota que no tiene control emocional, es bastante probable que no queramos estar en la situación de esa persona. Entonces simplemente lo desechamos. Pero independientemente, hay personas que siempre están a la defensiva, aunque el consejo sea de una persona que quiere lo mejor para ellos y demás. Eso es lo que hay que intentar evitar, sino mantener la capacidad de aprender siempre, siempre, siempre alta. Y nunca atarnos a lo que nosotros somos. Hay que estar en constante evolución. Yo me acuerdo que en mis primeros años, cuando comencé hace, ¿qué te digo? Hace aproximadamente 3 años, había algo que me ataba a mí a, al desarrollarme emocionalmente, o hace 4 años, a desarrollarme, eh, a desarrollar mi conciencia al final de cuentas. ¿Por qué? Porque dentro de mí había una voz que me decía, claro, pero yo quiero seguir siendo yo, sin darme cuenta que tenía una armadura puesta y que ese no era yo. Pero, pero es muy curioso darse cuenta de eso, de que si queremos los resultados que queremos en nuestra vida, hay que cambiar 100%, porque la persona que eres ahorita es la persona que te ha llevado donde estás actualmente. Y si no te gustan los resultados que tienes, eso es porque tienes que cambiar antes de llegar a ser esa nueva persona que quieres llegar a ser. Tienes que convertirte en esa otra persona. ¿Ok? Chicos, y es importante darse cuenta que la capacidad de aprender normalmente, y como también lo he comentado varias veces acá en el podcast, en la mañana es donde está más elevado este porcentaje. Es donde está más y más y más arriba la capacidad de aprender. Conforme va pasando las horas, la tarde y posteriormente en la noche, al final es más difícil eh, mantener la capacidad de aprender arriba. ¿Por qué? Porque han pasado muchas situaciones. Y no sé si lo has intentado, pero por ejemplo, cuando estudias en la mañana, estudiar al final resulta mejor. Resulta mejor porque tu mente está fresca. Bueno, a mí normalmente me pasaba. Y me sigue pasando todavía, que en la noche cuando ya estoy cansado, con sueño y demás. Así que esa información que dejas entrar en la mañana a tu cerebro es la que a lo largo del tiempo va a dictaminar dónde vas a estar en unos años. Hay gente que se despierta y que lo primero que hace es encender el televisor y poner las noticias, por ejemplo. Eso que ya la Matrix está súper, súper, súper asentada y que tiene noticias de la pura mañana para poder mantener al montón de gente encerrada en la misma rueda. Y si eso es lo que estás aprendiendo desde la mañana, tal persona murió en no sé dónde, la inflación no sé qué, no sé cuánto, ¿qué vas a mantener en tu mente la mayor parte del tiempo durante todos esos días? Pues eso, asesinatos, robos, de que los políticos hicieron no sé qué, de que fue puchica como asaltaron a no sé qué persona. Eso es lo que vas a mantener en tu mente y al final de cuentas vas a vibrar en eso y vas a traer a tu vida esas cosas. Posiblemente no te pase físicamente, pero tus resultados te lo garantizo que no van a cambiar. Tus resultados van a ser los mismos que hace 20, 5 y 2 años. Van a ser los mismos. Cuando empiezas a meter información nueva y ojalá desde la mañana, cuando tu capacidad de aprender es alta, justamente ahí es donde vas a empezar a ver cambiar tu vida. Pero, pero, ¿qué es lo que decides ahora realizar durante el día? ¿Realmente vas a ir al gimnasio? ¿Realmente vas a calcular tus macros? ¿Realmente vas a ir a hacer ejercicio? ¿Realmente vas a correr esos 10 kilómetros diarios que te propusiste o 5 kilómetros diarios que te propusiste? ¿Realmente vas a tener control de lo que metes a tu boca? ¿No te vas a comer ese helado? Justamente cuando aceptas ese cambio, ahí, esa mezcla, ese producto, es el que da la ecuación final de tu progreso. Así que eso era lo que quería concluir finalmente y sin más, nos vemos. Muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio y a darle ahora. Chao.